Los aquí presentes, especialmente a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Es un verdadero privilegio, hermanos, ver a la iglesia reunida en miércoles. Pareciera que es un domingo. Cuando hay mucha asistencia, a mí en lo personal me da mucho gusto. Yo creo que Dios también se agrada de ello, ¿verdad? Ver que su pueblo se reúne, hace el esfuerzo de reunirse para alabar y glorificar su nombre. También, hermanos, valoro mucho el trabajo de los muchachos en los cantos, especialmente en los jóvenes. Se les ve el deseo, ¿verdad?, de querer desarrollarse y crecer. Y vamos a seguirles dando la oportunidad, hermanos, de que sigan practicando, se sigan desarrollando, para que en poco tiempo sean muy buenos directores de canto. Y gracias también, claro, a los demás que participan en los cantos. Parte de la oración a nuestro Dios. Carta a los Filipenses, capítulo 4. No se acaba Filipenses, dice hermano Raúl. Y es que no se acaba, hermano, porque hay mucho que aprender, hay mucho que escudriñar. Y luego le digo, hermano Noé, y luego todo lo que aprende, pues el tiempo es bastante corto, ¿verdad? Y lo que queremos es avanzar. La palabra de Dios, hermanos, es muy extensa, es muy profunda. Y tiempo nos faltaría, ¿verdad?, para desarrollarla detenidamente como debe de ser. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta le deja saber a la iglesia el gran amor que siente por ella. Una iglesia, hermanos, muy amada por el apóstol Pablo, desde que la establece hasta este momento, los tiene en su corazón, y no solamente se los dice, sino se los muestra. Y Pablo se los va a mostrar, hermanos, de una manera muy bonita, al decirles que a él le interesa mucho cómo está la condición espiritual de la iglesia en Filipos. Una iglesia, hermanos, bastante fuerte, muy bien establecida, y por lo que hemos estudiado, hermanos, una iglesia que alrededor de 10 años ya cuenta con ancianos y con diáconos. Una iglesia, hermanos, que logró su objetivo, logró realizarse en muy poco tiempo. Y Pablo, hermanos, se va a enfocar siempre en los asuntos espirituales de la iglesia, va a exhortar en cuanto a algunas cosas que ellos tienen que cambiar, y va a animar para que sigan adelante en cosas que están haciendo bien. Pablo, hermanos, se enfoca mucho en el evangelio, se enfoca mucho en la oración, en la fidelidad que debe haber en la iglesia, en la unidad, en el amor. Y vemos, hermanos, que y en la salvación de ellos también, ¿verdad? Y al entrar al capítulo 4, Pablo va a hablar de la firmeza. Así como están, hermanos, así sigan, estén firmes. Y les va a decir la razón por la cual, hermanos, y las razones que dio al terminar el capítulo 3, es porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por todas las bendiciones espirituales que la iglesia goza, por la promesa que tenemos del Padre, de que habrá de enviar a su Hijo Jesucristo por segunda vez, para llevarnos a las moradas eternas, es razón suficiente para que usted y yo, hermanos, estemos firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre. Entonces, hermanos, a través de la vida cristiana, enfrentamos muchos obstáculos, enfrentamos muchos problemas, muchas adversidades, se nos vienen desafíos que a veces, hermanos, tambalean nuestra fe. Bueno, Pablo dice, hermanos, que debemos confiar plenamente en Dios, presentar nuestras rogativas delante de Él, y también, hermanos, debemos estar llenos de regocijo. Es difícil cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, es difícil, hermanos, cuando estamos atravesando por la enfermedad, pero Pablo dice que debemos estar siempre gozosos. El regocijo, hermanos, que el cristiano disfruta, no se basa en las cosas terrenales, sino en las espirituales. El hecho de que usted y yo seamos hijos de Dios es suficiente para que usted y yo, hermanos, estemos llenos de regocijo siempre. Y Pablo dice, hermanos, que vuestra gentileza debe ser conocida también por todos los hombres, y el Señor está cerca. Estudiamos ese texto, hermanos, y aprendimos mucho de él. Cuando llegamos al verso 8 y verso 9, estudiamos también, hermanos, cada una de las cosas en las cuales la iglesia debe pensar o poner su mente a trabajar. Dice Pablo, hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hemos estado estudiando, hermanos, palabra por palabra, y ahí la palabra virtud, que es una de las últimas que Pablo menciona en ese texto, viene de la palabra griega arete, y significa excelencia o aquello que es digno de alabanza. Y Pablo, hermanos, al decir digno de alabanza, quiere decir que está en armonía con la palabra de nuestro Dios. Todo lo, hermano, lo que ha mencionado, todo lo que les ha dicho en los cuales la iglesia debe pensar, está en armonía con la palabra de nuestro Dios, con el deseo de nuestro Dios. Así desea Dios, hermanos, que usted y yo vivamos en este mundo, que pensemos en lo honesto, que pensemos en lo amable, en lo puro, en lo verdadero, en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, dice Pablo, entonces, hermanos, en eso pensamos. De manera, hermanos, que teniendo nuestra mente ocupada en estas cosas, no hay ningún espacio entonces, hermanos, para las cosas impuras que desagradan a nuestro Dios. Cuando nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios, hay visión espiritual. Nace una visión espiritual en usted y en mí, porque estamos enfocados pensando en las cosas que benefician a la iglesia y que benefician también en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando usted y yo pensamos, hermanos, en las cosas que ayudan a mi vida y las cosas que le ayudan a la iglesia, entonces hay visión espiritual. Nacen proyectos para la iglesia. Nacen actividades que nos pueden edificar como iglesia y también, hermanos, como personas, para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de nuestro Dios. La razón por la cual la iglesia no crece, no se desarrolla, y usted puede visitar la iglesia de Cristo en un lugar y vaya y visítela 10 años después y se va a dar cuenta que son los mismos, hasta el mismo color de la pared, porque ni en eso han pensado en cambiar. Eso quiere decir, hermanos, que su mente es muy corta. Su mente la tiene ocupada en las cosas terrenales. La iglesia, hermanos, que se está desarrollando, que está creciendo, que está avanzando, tiene su mente ocupada en las cosas de Dios. Y está pensando, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Hermano, ¿por qué no hacemos aquello otro? Sería bueno hacer esto. ¿Por qué no le cambiamos el color al edificio? Está pensando en cosas, hermanos, que benefician a la iglesia, y esto, hermano, provoca en nosotros una mente visionista. Una mente, hermanos, que tenga visión espiritual. ¿Sabes qué, hermano? Hace falta llenar lugares. ¿Por qué no vamos a evangelizar? ¿Sabes qué, hermano? Hace falta reunión de hogar. Tengo unos vecinos interesados en conocer de Dios. ¿Por qué no me visitas y hacemos una reunión en mi casa? Invitamos a los vecinos y nunca sabes si de ahí nos visitan con la iglesia. Y empieza el hermano a su mente a trabajar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para trabajar en la iglesia? ¿Qué hacer, hermanos, para mejorar en nuestra vida espiritual? Bueno, hermanos, cuando nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios, entonces, hermanos, se va a desarrollar todo este tipo de cosas. Dios desea, hermanos, que enfoquemos nuestras mentes en las cosas de nuestro Dios. De esa manera, hermanos, no habrá lugar para estar pensando en otras cosas que verdaderamente no edifican y que sí nos apartan poco a poco de las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Pablo invita a los filipenses a pensar en todo esto. Si hay virtud alguna en el proyecto que usted tiene para la iglesia, piénselo, medítelo, vamos a ponerlo sobre la mesa y si es bueno vamos a trabajar y vamos a llevarlo adelante. Los proyectos, hermanos, se ponen sobre la mesa, se figuran, se analizan, se calculan y se llevan adelante. Para no comenzar y dejarlo terminado, los proyectos se comienzan y se terminan. La congregación en Edinburgh, gracias a Dios, hermanos, que hasta ahorita los proyectos que hemos planeado, tanto físicos como espirituales, han funcionado. Han funcionado, hermanos, gracias a su cooperación, gracias a sus esfuerzos, gracias a la unidad que hay aquí, gracias al amor, a la comprensión y a todo lo demás, hermanos. Ustedes son testigos de ello, ustedes pueden ver el avance que hay en el comedor y en todos los cambios que hemos hecho. Yo en lo personal sí quisiera agradecer mucho el esfuerzo y el trabajo de nuestro hermano Noé, porque aunque somos tres, planeamos, decidimos, indagamos, peleamos precios, él es el que se encarga de permisos, de haber contratistas,
de hacer contratos. Él es el que tiene, ahora sí que el tiempo para estar acá, pero es frustrante. Se podrá un día o dos, pero ya por meses es difícil. Él también tiene una vida y Dios le habrá de recompensar por el trabajo que ha hecho. Y se queda plasmado en este lugar, hermanos, y se quedará para los que siguen. Esto, hermanos, la obra del cristiano se queda con él. Esa es la palabra de Dios, que descansarán sus trabajos, pero las obras con ellos siguen. Esto, hermanos, yo se lo reconozco en lo personal. Algún día tendré la oportunidad de hacer lo que mi hermano hace. Bueno, hermanos, si usted tiene en mente proyectos para la iglesia, póngalos en mente, piense en ello, analícelo, y vamos a trabajarlo, hermanos. Queremos avanzar, queremos desarrollarnos como iglesia, queremos obedecer, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas, hermanos, que los filipenses hicieron para desarrollar todas estas cosas, se enfocaron mucho en el ejemplo de Cristo. Cristo fue su mayor ejemplo a seguir. Pablo, hermanos, se los inculcó. Es Cristo, hermanos, es Cristo a quien vamos a seguir. Sigan su ejemplo de amor, de ejemplo de unidad, de mansedumbre, de templanza, de espiritualidad. Síganlo. Esa visión que tenía el Señor, hermanos, de traer almas a la iglesia, síganle con ese proyecto. Y la iglesia, hermanos, lo hizo. Pero también, hermanos, no solamente se enfocó en el ejemplo de Cristo, sino que también, hermanos, se enfocaron mucho en el ejemplo de Pablo. Y normalmente, nosotros como seres humanos queremos ver para creer. La palabra nos enseña muchas cosas y las creemos por fe, pero cuando las vemos son mejor. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque a veces, hermanos, confiar en lo que no se mira es difícil. Se necesita mucha convicción, se necesita mucha fe. Entonces, como ellos miraban, hermanos, el ejemplo de Pablo, se enfocaron mucho en él. Amaban la obra de Pablo, sabían el trabajo que él hacía, por eso le ayudaron, hermanos, y contribuyeron con él en los viajes misioneros que él hacía. Contribuyeron económicamente, le ayudaron mucho al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, una persona que primeramente se enfocó también en el ejemplo de Cristo. Lo imitó, hermanos, tanto que en Gálatas capítulo 2 y verso 20 dice que él ya no vive. Hermanos, si ustedes miran aquí a un Pablo, es Cristo dentro de mí quien está viviendo, quien está caminando, quien se está desarrollando. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora vive Cristo en mí. Para lograr llegar, hermanos, a decir eso, se necesita mucha convicción en querer imitar a alguien. Y en este caso, Pablo quiso imitar a Cristo y lo logró, hermanos. Hizo una copia casi exacta de él. Entregaba su vida, hermanos, por la iglesia. Estaba dispuesto porque la amaba. Le causó lágrimas, le causaban dolor, se hizo de enemigos también. Porque Pablo, hermanos, se enfocó en la vida de Cristo. Por eso, hermanos, por eso Pablo les pudo decir en el verso 9, capítulo 4, versículo 9, lo que aprendiste de mí, bueno, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En este pasaje, hermanos, podemos ver la confianza que Pablo tenía en sí mismo para poderle decir a la iglesia: hermanos, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y lo que vieron en mi persona, esto hagan. Qué confianza, hermanos. Qué confianza de Pablo poderle decir a la iglesia que lo imiten en su manera de ver, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de enseñar. Así háganlo. Esto, hermanos, se necesita mucha convicción para lograr hacerlo. Cuando le escribe a los Corintios, allá en el capítulo 11 de la primera carta y verso 1, Pablo también le dijo: ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanos, para que él pudiera decirle a la iglesia: imítenme,
necesitaba él primero vivir una vida como la de Cristo. Exactamente igual, para tener el valor de escribir y decirle a la iglesia, hagan lo mismo que yo. Háganlo igual. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, ¿alguno de nosotros puede decir lo que Pablo le dijo a los filipenses? Levante la mano. Levante la mano quien está preparado para decirle a la iglesia, hermanos, así como soy yo, el estilo de vida mío, así quiero que sean ustedes. Imiten mi ejemplo. ¿Quién levanta la mano? ¿Usted pudiera llegar a decir eso, hermano Jaime? No. ¿Hermano Juan? ¿No, Raúl? Para allá vamos, estamos haciendo estudiando, enseñando y poniendo al servicio de la iglesia. Entonces eso no se logra rápido, ¿no? Estamos bien, todos estamos aquí. Todos nosotros. Entonces vamos para allá, ¿verdad? Queremos lograr alcanzar la meta, ese punto que tenía él. Si la pregunta es, yo no puedo como cristiano decir lo que Pablo dijo, ¿hace cuánto tiempo lo dijo él? Hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Yo no sé si hasta el tiempo de hoy haya un cristiano en este mundo que se atreve a decir eso. Yo no sé. Pero, créanme que yo lo anhelo y lo deseo con el corazón. Porque ¿sabe cuál es la otra pregunta? Si yo no puedo decir eso, ¿por qué no? ¿Qué me falta? ¿Qué tiene Pablo que no tenga yo? ¿Qué es lo que hizo él para poderle decir a la iglesia lo que vieron, lo que aprendieron, lo que escucharon, la manera en cómo me vieron, así háganlo? ¿Qué necesito yo para decir lo mismo que Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Lo deseó. ¿Qué más? Se empapó de conocimiento bíblico, enseñó a la iglesia, estableció congregaciones, les estimuló al amor y a las buenas obras, les motivó a la unidad, arregló problemas, le costó lágrimas, enfrentó peligros, y pudiéramos hablar, hermanos, todo lo que Pablo hizo. Entonces la pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? Y una de las cosas, hermanos, vamos a, hermano. Sí, iba a decir, hasta él lo dijo, todo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, está fortalecido. Todo se puede. La clave es Cristo. Y se lo dijo a los corintios, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ya les prediqué ese tema. Lo que logramos por medio de la gracia de Dios. Él permitió que Cristo viviera en él. Se crucificó con Cristo. Murió al pecado para dar en una vida verdaderamente nueva. Sin ningún problema dijo, imíteme. Sin ningún problema dijo, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí. Ahí está la clave, hermanos. Cualquiera se la puede ganar, cualquiera puede decir lo mismo. Pero miren, vamos a analizar, hermanos, en el poquito tiempo que nos queda, ¿qué podemos aprender de Pablo para que usted y yo digamos lo mismo a la iglesia? Número 1, debemos poner a Dios en primer lugar. En primer lugar. Pablo puso a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Esto es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Número 1. ¿Y sabe qué? Ya estamos mal. De entrada ya estamos mal. No es Dios nuestra prioridad. No es Dios quien ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Yo deseo que sea Dios, hermanos, quien ocupa el primer lugar en mi vida, antes que lo demás. Pero a veces hay cosas más importantes para nosotros que Dios. Y la Biblia nos exhorta mucho, hermanos,
mucho en cuanto debemos de poner a Dios en primer lugar. En Mateo capítulo 6 y versículo 33, Jesucristo dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente, y las demás cosas vendrán por añadidura. No te enfoques mucho en ello, eso va a venir después. Pon a Dios en primer lugar. Quita todo lo que te va a estorbar, todas tus prioridades, en lo que estás invirtiendo tu vida, hazlo a un ladito. Busca a Dios primero y después vendrá eso. Pablo, hermano, Pablo puso a Dios en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque después de ser un hombre poderoso, todos conocemos la vida de Saulo de Tarso. No era cualquier persona, no tenía cualquier educación, no se educó con cualquiera. Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre, hermanos, que tenía poder ante las autoridades y puso a Dios en primer lugar antes que todo eso. Y se lo dijo a los filipenses: ¿saben cuántas cosas eran para mí ganancia? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Pablo dijo: yo más. Por eso les digo, hermanos, cuando analizamos detenidamente y nos damos cuenta de la vida de este hombre y cómo hizo todo un lado para seguir a Cristo, lo puso en primer lugar. Por eso se ganó la corona. Por eso le pudo decir a la iglesia: imítenme a mí. Es así, hermanos, es así. Y a Timoteo le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda y enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. En Colosenses capítulo 3 y versículo 1, ¿qué dice, hermanos? Alguien por favor que me ayude ahí con la lectura. Y no usar muchos textos, ni más grupos. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si resucitaron con Cristo, porque a lo mejor no resucitaron, pero si llegaron a resucitar con Cristo, Pablo le habla a la iglesia en Colosenses: si verdaderamente resucitaron con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo primero, hermanos, que tenemos que hacer: buscar las cosas de Dios en primer lugar, que sea Él nuestra prioridad. Dice Romanos capítulo 6 y verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La iglesia, hermanos, la iglesia verdadera ha resucitado, ha nacido de nuevo. Y Pablo le dice a los colosenses: si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba. Esa es su prioridad, esa es su responsabilidad como cristianos. Enfóquese en lo espiritual, busque a Dios, póngale en primer lugar. Número 2, necesitamos ser obedientes, hermanos, en todo, especialmente a los mandamientos de Dios. Búsquelo a Él, póngalo en primer lugar y obedezca a sus mandamientos. Todos, no nomás los que nos convienen. Todos los mandamientos hay que obedecerlos. Jesucristo en una ocasión dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese sí, el que hace, no el que dice, el que hace. Esto es importante, hermanos, esto es importante. Hebreos capítulo 5, versos 8 y verso 9. Perdón, Hebreos capítulo 5, verso 8 y verso 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se mueve también? Sí.
aprendió la obediencia. ¿Y de quién se está hablando ahí, hermanos? De Cristo. De Cristo se está hablando ahí. Él mismo, hermanos, aprendió a obedecer al Padre. Cristo mismo, hermanos, nos da el ejemplo de que debemos aprender a obedecer a Dios en todo, hermanos, en todos sus mandamientos. Y Cristo en su oración de Juan 17 se lo dijo, ¿verdad? He hecho todo lo que me has pedido que hiciese, lo he hecho. Necesitamos aprender, hermanos, a ser hijos obedientes y a obedecer, hermanos, especialmente los mandamientos de nuestro Dios. Número 3. Debemos aprender a vivir, hermanos, como es digno del Evangelio. Pablo se lo acaba de decir a los Filipenses en el capítulo 1, verso 27. Pero en Mateo capítulo 5 y versículo 16, Pablo le está hablando, Cristo le está diciendo ahí, hermanos, a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Necesitan llevar esa luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos, hermanos, obedecer a la palabra de nuestro Dios y vivir como es digno del Evangelio, predicándolo, enseñándolo y dándolo a conocer a todos aquellos, hermanos, que no lo conocen. Pero a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, si no me equivoco, dice: ocúpate en la lectura, ¿verdad? Entre tanto que voy. ¿Ya lo encontraron? 1 Timoteo 4:12. Y no tengan poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, esperanza y pureza, perdón. Gracias, hermano. Esto es andar conforme al Espíritu, viviendo, hermanos, como es digno del Evangelio. Preséntate como ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto es vivir, hermanos, conforme al Evangelio. Esto es ser ejemplo, hermanos. Es un ejemplo de vida mostrado, hermanos, en el cristiano por medio de nuestros hechos, por medio de nuestra conducta diaria. En el 3, hermanos, donde dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es, hermanos, en esto debemos ocupar nuestro tiempo, en conocer el Evangelio, para poder vivir como es digno del Evangelio. Número 4, hermanos, debemos ser hombres y mujeres de oración. Esto nunca se nos debe de olvidar. Pablo es un gran ejemplo de oración, Cristo es un gran ejemplo de oración. Cómo se le ruega al Padre, cómo se le pide y también cómo se le agradece. También cómo se le agradece. Debemos ser hombres, hermanos, de oración, mujeres de oración. Y cuando alguien está enfermo, cuando alguien está afligido, cuando alguien está pasando por un problema serio, dice que cuando el justo ora, la oración es eficaz. Dios le escucha, hermanos, y Dios responde, y nosotros vemos su mano poderosa actuando en favor de la oración. Pablo, hermanos, Pablo le dice a los colosenses: yo le ruego a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que aprendan a confiar en Él. Estas eran las rogativas, estas eran las peticiones de Pablo. Primera carta a Tesalonicenses 5:17 también nos dice, hermanos, que debemos orar siempre, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la ¿qué? Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios y debemos, hermanos, dar gracias siempre. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para el que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, pero que lo manifieste, para que lo manifieste como debo hablar. Es Dios, hermanos, quien trabaja por medio de sus siervos cuando escucha las oraciones. Perseverad
en la oración. Esto es importante, hermanos. Esto es verdaderamente importante. Número 5. Debemos amar la palabra de Dios. No leerla, no cargarla cada vez que haya servicio de oración, cada vez que nos juntamos para adorar. No, la palabra de Dios debemos amarla. Y esto lo cambia todo. Cuando yo amo la palabra de Dios y la atesoro en mi corazón, ¿qué dijo el salmista, hermanos? En el 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debemos amar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Que sea ella, hermanos, el alimento diario con el cual me nutro mi alma, mi espíritu, me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y su fuerza está en su palabra. Ahí está, hermanos. Es importante leerla, es importante escudriñarla, pero es más importante amarla. Debo amar la palabra de mi Dios. Jeremías capítulo 15, y versículo 16. ¿Qué dice, hermano? Jeremías capítulo 15 y verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. A ese punto usted y yo debemos llegar, hermanos, a digerir las palabras de Dios, a entender lo que me quiere decir por medio de su palabra, a confiar en sus promesas, que mi firmeza esté en Él, hermanos, porque sé a dónde voy. Y como no sé si despertaré mañana, hoy voy a hacer y voy a tratar de ser un buen cristiano, de agradarle a Dios en todo lo que sea posible. Voy a leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2. Debemos desear su palabra, comerla, nutrirnos con ella, hermanos, amarla y respetarla todos los días. Este es el vivir, hermanos, del cristiano. Pablo amaba su palabra. ¿Y sabe por qué le dijo que la amaba? Porque en la segunda carta de Timoteo, después de decirle a Timoteo que tiene ganada su corona, después de que ya está acabando sus últimos días de vida, manda a traer los pergaminos y todos los libros. Pablo ama la palabra de Dios, quiere seguir alimentándose de esa fuente espiritual, desea conocer más de Dios, está acabando su vida. El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que se crucificó con Cristo, que dijo que seamos imitadores de Él, quiere seguir conociendo de Dios. Por eso, para que usted y yo digamos a la iglesia, sean imitadores de mí, necesitamos hacer todo esto, hermanos. Vivir vidas santas. El tiempo ya se acabó. Vivir vidas santas. Y tenemos mucho que hablar. Y cuando hagamos todas estas cosas, entonces le podemos decir a la iglesia: imítame, hermano, toma mi ejemplo. Esta es la guía, y no te vas a equivocar, y todo saldrá bien. Pablo lo dijo con mucha certidumbre, con mucha confianza, porque él era una copia exacta de Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y bueno, los hermanos querían mirar, hermanos, la vida de Pablo, y la vieron, hermanos. Vieron una vida que verdaderamente se entregó 100% al servicio de Dios. Por eso, hermanos, no dudaban en enviarle, para que él siguiera trabajando, siguiera haciendo la obra de Dios. En muchas ocasiones lo hicieron. Más adelante Pablo se los va a reconocer. Más adelante se los va a reconocer. Pero una cosa importante que usted y yo debemos hacer, hermanos, es confiar en Cristo. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave.
El tiempo se terminó. Vamos a cantar un canto. Si alguien necesita las oraciones de la iglesia, estamos listos para recibir. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya nuestro hermano está listo para entonar el himno. Cuando